Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy hablaremos sobre duelo. Nuestra invitada de hoy día es Nadia Ramos. Ella es psicóloga, magíster en psicología, además es doctora en psicología aplicada de la Universidad de Minho de Portugal. También decirles que ella es especialista sobre el tema de estrés traumático y postraumático. También tiene experticia en el área de la evaluación y en el área del tratamiento de estrés traumático y postraumático. Es investigadora de temas afines a trauma y, por supuesto, también contarles que ella es la presidenta de la Asociación Chilena de Estrés Traumático ACET a partir del año 2019. Bienvenida, Nadia. ¿Cómo estás? Hola, Natalia, un gusto, muy bien, gracias. Nadia, primero que todo agradecerte el que estés hoy día con nosotros. Y claro, las circunstancias hoy día tienen que ver con la pandemia y nos gustaría que nos pudieras comentar un poco de qué forma el tema del duelo estaría presente en este contexto de pandemia. Bueno, la verdad es que el día de hoy estamos ante una situación compleja respecto a la situación de duelo, ¿sí? Principalmente porque el duelo, primero entender que es un proceso normal. Todas las personas nos vemos expuestos a pérdidas muchas veces en nuestra vida de seres queridos. Sin embargo, lo que nos muestra la literatura es que en el caso del duelo, en situación de pandemia, cobra características de lo que nosotros llamamos un duelo traumático, que se asocia a cuando tenemos imposibilidad a veces de despedirnos de las personas, ¿verdad? Además, se asocia mucha incertidumbre en estos momentos cuando las personas se enferman de COVID, van al hospital y los familiares tienen que dejar a su ser querido ahí y luego no pueden verlo más hasta que el médico probablemente informe que a lo mejor ha fallecido. Y luego no se pueden realizar los ritos sociales, el luto, que es un espacio social en el cual nosotros apoyamos, ¿verdad?, a las personas que han sufrido una pérdida. Y entonces se genera aún más dificultades a veces en cómo ir procesando esta pérdida, ¿sí? El duelo es un proceso, y eso también es importante que nosotros lo recalquemos. Las personas se van a sentir mal por las pérdidas que tienen en estos momentos, y eso es normal. Ahora, lo que puede acontecer es que, dada que sabemos que están estas características particulares en situación de pandemia, probablemente esto se va a demorar y va a ser un poco más difícil en esas personas. Perfecto. Nadia, y bueno, y con respecto a lo mismo que tú planteas, ¿cómo se manifiesta el duelo en una persona? ¿Cómo se manifestaría? Bueno, el duelo tiene distintas manifestaciones que son de todo tipo, ¿sí? Tenemos manifestaciones que tienen que ver con, obviamente, los sentimientos, con cómo la gente lo pasa, las emociones, ¿no? Y ahí tenemos lo más común, la tristeza, a veces aparece la rabia también, ¿no? El dolor, la culpa, puede haber autorreproche, un shock inicial ante la situación, etc. Pero también tiene manifestaciones físicas. Hay un agotamiento, muchas veces provocado por estas situaciones, dificultades a veces para comer, dificultades para dormir, una sensación de vacío, presión en el pecho, a veces incluso en la garganta, ¿no? Sensación de falta de aire. Todas estas son manifestaciones que también dentro de un proceso son normales, ¿no? También tenemos manifestaciones de lo que nosotros llamamos cognitivo. Por una parte está el choque y la incredulidad que puede generar a veces la muerte, sobre todo cuando son muertes repentinas. También puede haber confusión, dificultades para concentrarse, porque uno está constantemente pensando en el ser querido que se partió. Incluso en algunos casos hay personas que tienen alucinaciones, ¿verdad? Como cuando están en estos estados como
de descanso, como antes de dormir o justo al despertar, como que tienes la sensación de que está la persona, como que escuchan la voz, también son situaciones súper normales. Y en términos conductuales también, ¿no? Lo que más uno ve es la expresión de llanto, ¿verdad? A veces hay gritos desgarradores en las personas, hay, como hablábamos también, que es tanto físico como conductual, los problemas de sueño, ¿no? Que las personas tienen dificultades para dormir, ya sea para conciliar el sueño o que despiertan muchas veces en la noche. Y la verdad es que el sueño es un factor súper importante, que es una necesidad básica, y nos olvidamos poco, y cuando las personas no descansan, generan otra serie después de sintomatologías físicas, ¿no? Están más irritables, menos capacidad de atención y concentración. Entonces, una recomendación súper importante es que las personas tenemos que ayudarlas a que regulen precisamente estos estados como básicos, como por ejemplo el sueño. Después, bueno, hay otras reacciones conductuales a esto, como soñar con la persona que falleció, buscar espacios o recuerdos específicos o lugares específicos o cosas que uno hacía con la persona para tratar de conectarse, ¿no? Perfecto. Y desde ahí, ¿es recomendable que recuerde a este ser querido que partió, que busque estos espacios para conectarse? ¿Qué planteas Sí, tú por respecto a supuesto. eso? Es súper importante, nosotros tenemos que entender que la persona que falleció eh, es una pérdida, pero no desaparece de nuestra vida, no es como que la podemos borrar, ¿sí? Ahora, que en el proceso es normal que la intensidad sea más alta, ¿verdad? Las primeras semanas, meses incluso, en que ocurrió la pérdida, el anhelo por esta persona que hemos perdido, pero con el paso del tiempo esto se va haciendo más sobrellevable. Acá es importante entonces comprender que cuando nosotros pensamos en el proceso de duelo, el proceso de duelo tiene varias tareas que nosotros debemos hacer, ¿sí? Por una parte, y la primera tarea es aceptar la pérdida, ¿no? Porque aparece primero negación de la realidad, eh, no queremos aceptar porque estamos en estado de shock, estamos en incredulidad, entonces nos cuesta mucho. Y entonces además entender que esta pérdida es irreversible. Y esa aceptación nos puede ayudar entonces a pasar a un segundo momento, una segunda etapa, entendiendo que las etapas no son compartimientos estancos, es decir, no es que yo vaya una a una, sino que a veces avanzo un poquito, me devuelvo o empiezo por otra fase, ¿ok? Eso también es importante. No hay en el tema del duelo, no tenemos reglas generales, sino tenemos marcos comprensivos solamente. Entonces, tenemos la aceptación por una parte, tenemos la necesidad de elaborar la pérdida. Eso significa, en primer lugar, reconocer el dolor, ¿sí? Porque a veces ocurre que las personas, como esto es doloroso, es intenso y cuesta tanto, las personas niegan o incluso idealizan, como si hubiese sido todo bueno con esa persona, ¿sí? Y ni la una ni la otra nos ayuda, ¿no? En la medida que nosotros, por una parte, aceptamos la pérdida, reconocemos que esto nos duele y le damos la vida que la persona tiene, ¿no? El valor que tiene con sus cosas buenas y sus cosas malas, esto nos ayuda entonces a reconocer nuestros sentimientos y a empezar a hacernos cargo de esos sentimientos. No hay Perfecto. forma, no hay forma de atravesar el duelo si no es permitiéndose ese dolor, ¿sí? Y después hay otros dos elementos que son importantes, que es que uno se adapta a la vida sin la persona, porque la vida nos cambió, y eso implica que yo tengo que a lo mejor hacer adaptaciones externas, porque a lo mejor el espacio donde esa persona habitaba, voy a tener que, no sé, cambiar algo o mover cosas, y a veces también es un proceso doloroso a las personas, ¿no? Hay adaptaciones internas propias también, en términos de identidad, porque mi relación con esa persona ya no está. Entonces, ejemplo, si murió mi papá, ¿qué pasa con mi rol de hija, mi identidad como hija? Tengo que resignificar, ¿no? Y por cierto, hay una parte nuestra también que se asocia al tema de los valores y de las adaptaciones espirituales que necesitamos realizar, ¿no? Porque a veces nos enojamos con el mundo, con
Dios, si uno cree. Entonces hay que hacer ajustes allí también, hasta finalmente volver a tener una conexión con, con este ser, con esta persona que ya no está, en el cual yo no lo olvido, pero soy capaz de continuar con mi propia vida. ¿Sí? Entonces, a tu pregunta, recordar, sí, súper importante. ¿Sí? La persona no desaparece. Lo que sí debemos transitar, y acá también hay un factor de tiempo, es desde el recuerdo doloroso a un recuerdo en el cual nosotros podamos identificar tanto los aspectos positivos como negativos que esa persona hemos compartido. Perfecto. Nadia, y con respecto a las familias que han tenido que despedir a sus seres queridos en un contexto un poco adverso debido a la pandemia, como es a distancia, ¿qué recomendaciones les podríamos entregar a ellos con respecto a la falta de ritos, donde no hubo cierto este espacio de despedida que ellos hubiesen querido entregar a su ser querido? ¿Qué tipo de actividad, acción podrían ellos realizar hoy día de forma simbólica? Bueno, en general es importante entender, como tú mencionabas, que el duelo, como es un proceso, hay una parte que es social, ¿sí? Y necesitamos esa parte porque es la que nos provee apoyo social, y el apoyo social es un elemento fundamental en todos los procesos asociados al estrés, incluido entonces el duelo. Ahora, dado en este contexto, sabemos que tenemos que preparar y ayudar, y acá hay un rol importante entonces de todos los profesionales que trabajan no solo en salud y que están cuidando a las personas en los hospitales, sino que los profesionales de salud mental, que es cómo ayudar a que esta transición, ¿verdad?, podamos realizarla con ritos a distancia, ¿no? Entonces, sabemos que no podemos hacer funeral, pero esto también hay que tener harto ojo porque es una cuestión momentánea. Esta pandemia en algún momento va a pasar, no sabemos cuándo, ¿sí? Pero en algún momento va a pasar. Entonces a veces una tarea puede ser, de hecho, pensar cómo es que a mí me gustaría poder despedir a mi familiar, que yo sé que ahora no lo puedo hacer, pero que en algún momento voy a poder hacer. Además, actualmente tenemos muchas alternativas de comunicación virtual. Entonces, se pueden generar encuentros virtuales con la familia para poder recordar a nuestro ser querido. Ahora, estas reuniones igual tienen que tener ciertos márgenes, ciertas pautas establecidas, porque lo que no queremos es que solo sea conexión con el dolor. Sabemos que todas las personas están sufriendo. Entonces, cuando hagamos estos homenajes, debemos centrarnos en los aspectos positivos, en recordar anécdotas, en decir algo que me ha dejado positivo para mí, ¿ok? Entonces podemos ahí trabajar desde hacer cartas, desde buscar a lo mejor un poema, desde buscar una canción que me conecte con esa persona, ¿verdad? Todos los elementos, hacer un álbum de fotos familiares, te fijas ahora, hacer una presentación a lo mejor online con fotos que no sean significativas de recuerdos y momentos bonitos. En este caso, insisto, es importante recordar, pero en estos contextos, recordarlo desde lo positivo porque ya sabemos que el dolor está presente. Y a veces puede ayudar también, dado que tenemos la falta de... tenemos la distancia social física, ¿verdad? Generar a lo mejor espacio de encuentro, no solo con la familia, sino que en términos físicos, tener un lugar en casa que nos permita conectarnos con este ser querido, hablarle, ¿sí? Ahora, además considerando, Nadia, pasa. Perfecto, y además considerando que nuestra cultura occidental somos súper físicos, tangibles, necesitamos ir a un lugar, hablar con este ser querido, ¿cierto? Como son los cementerios, los parques, y claro, un poco lo que tú señalas también nos sirve a nosotros como cultura, ya tener ese espacio en donde poder sentarnos a recordar a la persona y conversar con este ser querido.
Exacto, y el espacio además lo podemos acomodar como a nosotros nos guste. Podemos poner una vela si queremos, podemos poner una foto, podemos no poner nada, solo una planta, algo que nos recuerde. Te fijas, no hay una regla establecida para eso y ahí depende precisamente de lo que salga desde la propia persona. Perfecto. Nadia, y con respecto a los diferentes tipos de duelo, claro, se sabe que tenemos el duelo normal, ¿cierto?, entre comillas, y el duelo más traumático, más patológico. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Mira, tenemos ahí, en términos de lo que ha sido la investigación, un buen embrollo, diré yo, ¿sí? Porque como tú dices, primero, el duelo es normal, es un pasaje de la vida crítico, pero por el cual todos tenemos que pasar en algún momento, ¿sí? Eh, y por tanto es esperable que haya dolor, que haya sufrimiento, que haya tristeza. No podemos evitarlo. Ahora, cuando esto se vuelve patológico, la verdad es que tenemos altas dificultades en la literatura muchas veces para reconocer, porque ha habido esta inquietud de poder decir, bueno, cuando este proceso que es normal, que es natural, se complejiza y dependiendo de la forma como uno lo interprete, pues nosotros tenemos dos manuales diagnósticos, ¿sí? En uno de ellos, por ejemplo, se habla más bien del duelo prolongado, ¿verdad? Y en otro hablamos más bien de un trastorno complejo persistente. En ambos casos, te fijas, pareciera que el tema del tiempo es un elemento crucial, ¿ok? Entonces, en general, si bien tampoco hay reglas de cuánto tiempo, y ojo, porque además las reglas son culturales. O sea, hay culturas en que hay un tiempo más largo para este proceso con rituales bien establecidos y en otras en que no tenemos tanta claridad, ¿sí? En general, se entiende que después de un año, ¿sí?, en que falleció la persona y hay una intensidad muy alta, es decir, las personas siguen experimentando el mismo dolor como si hubiese fallecido hace muy poco tiempo atrás, y además eso no le permite funcionar de manera adecuada en su cotidiano, podemos ver que entonces allí algo está pasando, que la persona no ha podido transitar por estas fases, no ha podido elaborar y se ha quedado en una de ellas que es el dolor como constante, ¿sí? Entonces hay anhelo del ser querido, hay un dolor intenso por la separación, hay una preocupación a veces por el difunto, por lo que pasó y por las circunstancias del fallecimiento. Entonces esto hace que de alguna manera estemos lo que nosotros llamamos como rumiando, ¿no? Constantemente con estos pensamientos que no nos abandonan y que generan, por cierto, más malestar, ¿no? Esas yo diría que son las características de este duelo más prolongado en el fondo en el tiempo. Y entendiendo un poco que pasando ya un año con todas esas características que tú muy bien señalas, ya estaríamos en otro escenario, digamos, un poco más delicado, Sí. ¿cierto? Perfecto. Un escenario en el cual la persona puede necesitar ayuda especializada para seguir adelante, ¿no? Porque si no va a estar permanentemente con este dolor. Ahora, igual es importante, Nate, solamente mencionar que si bien el proceso de duelo es normal, eso no significa que las personas no lo pasen mal. Y como las personas lo pasan mal, igual pueden pedir apoyo y ayuda, ¿sí? Porque aunque sea normal, si es muy doloroso, uno funciona mal, ¿no? Es difícil el cotidiano cuando uno no se siente bien. Y aún así, uno ahí puede pedir apoyo. Y eso mismo te quería consultar, respecto a en qué momento se pide apoyo. ¿Hay que esperar este año? ¿Se puede pedir desde mucho antes? Se puede pedir en el momento en que uno lo necesite, porque siente que esto es tan difícil que cuesta seguir adelante, ¿sí? Como te digo, hay una parte que hay que comprender, que es que el dolor va a estar, la tristeza va a estar, ¿sí? Pero efectivamente podemos pedir apoyo a los profesionales de salud mental para afrontar mejor esta situación, entendiendo que
los profesionales no tienen varita mágica para quitar el dolor, ¿sí? Pero ayudarlos a hacer un mejor proceso. A transitar. A transitar, exacto, de esta vida con nuestro ser querido a esta vida sin nuestro ser querido, porque efectivamente hay un cambio, hay un quiebre en nuestra vida, ¿sí? Pero claramente si además tenemos la situación de las muertes traumáticas, por ejemplo, ¿cuáles son las muertes traumáticas? La muerte de un niño, la muerte de un familiar por suicidio, la muerte en un accidente de tránsito, que son situaciones imprevistas, situaciones de catástrofe, ¿no? Que no esperábamos y que además hay muchas muertes, como está ocurriendo ahora en la pandemia, ¿no? Sabemos que ese tipo de situaciones tienen más riesgo de transformarse en duelos complejos, ¿sí? Con estas características de saber qué pasó, porque si no sabemos cómo falleció nuestra persona, si sabemos que falleció sola, ¿verdad? Que además no pudimos despedirla, se genera una serie de sentimientos que hacen muy difícil procesar esa información. Y entonces ahí efectivamente uno podría requerir apoyo desde mucho antes de esperar a 12 meses. Perfecto. Nadia, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo podríamos acompañarlos en estos procesos de duelo? Súper importante lo que tú nos mencionas, Nati, porque nos olvidamos mucho de los niños en estos procesos. Y esto principalmente porque si ha habido un adulto que ha fallecido, pongamos que falleció mi esposo, ¿no? Entonces resulta que yo voy a estar con mi dolor de la pérdida de mi esposo y a lo mejor me cuesta ver y apoyar a mis hijos adecuadamente, ¿sí? En esos contextos, primero es identificar quién podría apoyar a los niños, porque es normal que la persona a lo mejor no se pueda hacer cargo, ¿sí? Entonces buscar a alguien que sea de confianza, que sea cercano a los niños y que ayude primero a explicar lo que está pasando. Y en este caso no es muy bueno usar eufemismos como, bueno, se ha ido, está dormido, porque en realidad para los niños todavía es mundo de fantasía. Estoy hablando entre los, no sé, 3, 4, 5, hasta los 10 años, todavía hay mucha fantasía. Entonces cuando nosotros damos estas informaciones medias ambiguas, para los niños es súper difícil procesar esa información, ¿sí? Entonces hay que ser súper claro, decir que hay una persona que falleció, ¿verdad? Que no la vamos a poder volver a ver, ¿cierto? Pero que lo que hemos pasado con esa persona queda con nosotros, ¿sí? En ese sentido, en situaciones como las de COVID, ahora es súper importante decir que la persona estaba muy, 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 muy grave, ¿sí? Porque tampoco queremos que se genere el miedo de que si alguien se enferma se muere, ¿no? Exacto. En este caso es clarificar que la persona estaba súper, pero gravemente, terriblemente enferma y, pucha, lamentablemente entonces murió, falleció. También es súper importante que nosotros no ocultemos a los niños la situación. Los niños se dan cuenta y, como ya comentábamos, la fantasía del niño corre. Entonces, si yo no explico y no relleno ese espacio vacío, el niño lo va a completar con lo que puede y con lo que tiene. Y lo que tiene son sus experiencias. Y entonces muchas veces dice, chuta, es que yo le dije no sé qué, o es que yo hice no sé qué, y se sientan culpables y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que eso está pasando. Entonces hay que ser súper claros y también es importante decir que esto está pasando, no tratar de ocultar y permitirnos la propia expresión de sentimientos. Ocultarnos a llorar tampoco ayuda, porque el niño igual percibe que algo pasa. Entonces decir, sí, yo lloro y lloro porque tengo pena, ¿sí? Porque esto me duele, porque esto me cuesta, pero va a pasar. Y así también nosotros estamos enseñándole a los niños que las emociones son parte de nuestro cotidiano y que las podemos manejar. Pero si solo hay llanto, 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 descontrol, tampoco ayudamos al niño. Por eso es que a veces ayuda a tener una persona, porque uno tiene derecho a expresar el dolor como quiere, ¿sí? Ayuda a que haya una persona que a lo mejor esté un poquito más armada emocionalmente, ¿no? Que pueda apoyar al niño, que a lo mejor la pérdida no le afecta tanto, entonces que esté y que se preocupe y que permita entonces la expresión del niño y pueda ser capaz de responder las preguntas que los niños tienen sobre esta situación.
Obviamente la forma como entregamos la información depende de la edad, ¿no? Perfecto. Hay edades muy pequeñitas en que no vamos a poder explicar mucho, pero ya a los 10 años los niños comprenden perfectamente y hay que ser claros, no es necesario entregar todo, más que decir que efectivamente la persona murió y que es un proceso difícil ahora aprender a vivir sin esta persona. ¿Sí? Perfecto, Nadia, súper claro. Estamos llegando ya al término de este capítulo y quisiera preguntarte cuáles podrían ser las palabras para la comunidad que nos está escuchando hoy día respecto a este tema. Unas palabras de cierre. De cierre, gracias. Mira, yo creo que primero reconocer que esto nos va a doler, que no podemos evitar este dolor, y lo otro importante es acoger ese dolor. ¿Qué significa esto? A veces las expresiones como tienes que ser fuerte, no llores, no te enojes, invalida la emoción. ¿Sí? No sé que lo hacemos con las mejores intenciones, pero a veces eso, para la persona que está sufriendo, genera más complicación. Entonces, la mejor forma de acoger la emoción tiene que ver con decir, chuta, qué difícil, no sé qué decir, voy a estar solo aquí contigo, te voy a llamar. Y eso es otro importante, porque a veces uno dice, pucha, llámame si necesitas algo. Pero le damos la responsabilidad al otro, que el otro no está en muy buenas condiciones. Entonces a veces mejor es ser más insistente y estar llamando, hola, ¿cómo estás? Estoy solo preocupado por ti, estoy aquí. ¿Sí? Exacto, independiente que de la otra parte no haya respuesta, queden vistos, pero uno está mostrando ese gesto. Manda mensaje, estoy aquí, te quiero mucho, ¿no? Y a veces, en estos casos también, las personas olvidan las necesidades básicas. Entonces los apoyos como el tema de llevar la comida, de a lo mejor ayudar a cuidar a los niños para que la persona vaya, duerma, descanse, son cosas muy pequeñitas, pero que tienen un gran valor en este contexto en que sabemos que las personas tienen que volver a ajustar su vida. Como decíamos, exacto, en este paso de vivir con una persona a la que uno quería y ahora aprender a vivir sin la persona. Exacto. Nadia, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tus orientaciones. Y bueno, y a todos ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, gracias también por acompañarnos. Nos vemos entonces en un nuevo capítulo. Nadia, estás cordialmente invitada para un nuevo tema, para que podamos compartir y conversar respecto a lo que nos sucede como comunidad, ¿cierto? Sobre temas de duelo, temas de quizás de infancia, temas de adultez, y reflexionar respecto a lo que está sucediendo como sociedad. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en el próximo capítulo.